Bien, estamos de vuelta. Bueno, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que desconoce la consulta previa a pueblos indígenas y eso ha generado singular preocupación. Vamos a darle la bienvenida al doctor Salvador Herencia Carrasco. Él es director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación de la Universidad de Ottawa en Canadá. Ya está en comunicación con nosotros. Bienvenido, doctor Herencia. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, señor Navarro. Un placer estar aquí con ustedes y saludo a toda su audiencia. Tenemos en realidad una disposición del Tribunal Constitucional que no ha tomado en consideración y pareciera que sin ir al análisis de fondo, en realidad ha resuelto que no cabe un recurso de amparo que se supone, entiendo, y le pediría que nos aclare, es utilizado para efectivamente tratar de hacer que el Tribunal Constitucional permita que o garantice el cumplimiento de derechos humanos en particular, ¿no? ¿Cómo funciona exactamente este pedido que se hizo por parte de estas comunidades en Puno? Ok, bueno, muchas gracias. Son dos comunidades campesinas que en el 2017 presentaron un recurso de amparo que tiene como fin garantizar derechos humanos que no están vinculados con la libertad personal, y ellos pidieron que frente a la concesión de una licencia minera, proteger sus derechos a la consulta previa, a la propiedad comunal, a la identidad y a la libre determinación de los pueblos. Entonces, estos 5 derechos fueron presentados a través de un recurso de amparo, los cuales fueron denegados en la vía ordinaria, tanto en primera como en segunda instancia. Cuando llega al Tribunal Constitucional, 3 magistrados del Tribunal Constitucional, teniendo en cuenta que en estos momentos solamente hay 6 magistradas y magistrados, adoptaron una decisión declarando su improcedencia. ¿Qué es lo que esto significa? Que el Tribunal Constitucional rechazó analizar el fondo del asunto al establecer que para ellos el amparo no puede ser usado para la consulta previa porque la consulta previa no está reconocida en la Constitución. Y eso es por decirlo en términos muy concretos, una aberración jurídica. Lo que usted señala es bien duro. Es una aberración jurídica y hay que decir quiénes fueron los 3 magistrados que se han pronunciado en ese sentido. Ferrero Costa, Sardón de Tahuada y Blume Fortini, ¿no? Es una escueta explicación en realidad de por qué toman dicha decisión. Y entiendo que esa decisión tendría una repercusión no solamente respecto de este caso en particular, sino podría poner al Perú en una situación compleja frente a ámbitos internacionales. Por ejemplo, en esta aspiración que tenemos de acceder a la OCDE. Exactamente, señor Navarro, porque primero, al decir es aberración jurídica, yo no estoy queriendo ser sensacionalista, sino que mediante 147 palabras desconoce la vigencia del convenio 169 de la OIT, que está en vigor en el Perú desde febrero de 1995. Desconoce los principios del artículo 3, 55 y la 4ª disposición final transitoria de la Constitución, que reconoce que los tratados de derechos humanos son parte de nuestro ordenamiento jurídico interno. Y desconoce la propia jurisprudencia de la Corte del Tribunal Constitucional, que desde el 2009, por lo menos, reconoce el carácter de derecho humano de la consulta previa en nuestro país. Pero además, señor Navarro, algo que es muy importante tener en cuenta, la comunidad campesina argumentó la violación de 5 derechos, incluyendo la consulta previa. Entonces, aunque en la hipótesis de que la consulta no fuese protegida por el amparo, nuestra Constitución reconoce la propiedad, nuestra Constitución reconoce la identidad y nuestra Constitución reconoce, al ser parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libre determinación de los pueblos. Y ninguno de estos derechos fue analizado en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Vemos que 3 magistrados del Tribunal Constitucional utilizaron o aprovecharon una serie de circunstancias para desconocer totalmente la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Y esto sí nos puede llevar a una situación problemática, no solamente de responsabilidad internacional ante el sistema interamericano,
La Defensoría del Pueblo ya ha hecho una manifestación que va a ir al sistema interamericano para presentar sus quejas sobre esta decisión, pero en procesos de integración económica, la OCDE, que está a punto de iniciar un proceso de negociación para que nuestro país sea miembro pleno de esta organización, tiene componentes sociales y ambientales. Este tipo de decisiones afecta un proceso de negociación que tiene como visto la sostenibilidad de proyectos de inversión con los derechos humanos. Doctor Herencia, es clarísima la explicación que nos está dando, ¿no? Es clarísimo lo que nos dice. Ahora, ¿qué alternativa, qué camino le queda a las comunidades Chila Chambilla y Chila Pucara o Pucará de Puno frente a esta decisión del Tribunal Constitucional? ¿Solo la vía internacional es posible? Pues en principio tengo entendido que las comunidades van a presentar un recurso de subsanación ante el Tribunal Constitucional bajo el artículo 121 del Código Procesal Constitucional para darle la oportunidad al Tribunal Constitucional que se rectifique en esta posición. Pero en el caso que esto no sea admitida, desde luego al haberse agotado la vía interna, se acudiría al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y esto, independiente de lo que la OIT como órgano rector que vela por la aplicación del Convenio 169 y los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas. Entonces, esto no va a quedarse así. Yo creo que este es un mensaje que es muy importante. Esta decisión va a generar repercusiones al país y va a generar repercusiones incluso del cuerpo diplomático. En lo que estamos viendo ahora con respecto a la crisis de Ucrania es que hay una coalición y hay serios esfuerzos de distintos organismos internacionales por hacer velar el respeto por el derecho internacional, y los derechos humanos están a la cabeza de este orden. De acuerdo. Bien claro lo que nos dice el doctor Salvador Herencia Carrasco. Muchas gracias, doctor, por haber conversado con nosotros esta mañana y habernos dado cuenta del lamentable impacto, de las consecuencias que tendría de permanecer, de insistir, ¿no? El Tribunal Constitucional en esta decisión tomada. Seguiremos muy de cerca este caso para ver exactamente cómo se resuelve y quiénes son además los que toman las decisiones respecto de esto que desde ya, ¿no?, es meramente, totalmente criticable. Muchas gracias al doctor Salvador Herencia por conversar con nosotros esta mañana. A ustedes, muchas gracias. Muy bien, el director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación de la Universidad de Ottawa, ¿no?, nos ha mostrado con total claridad este problema. Esperemos que eso cambie pronto.